Le damos la bienvenida hasta ahora y agradecemos la gentileza que tiene siempre con RCR al doctor César Ipenza. Él es integrante del Observatorio de Minería Ilegal y experto en temas medioambientales. Quiero saludarlo, doctor Ipenza. Buen día, muy amable como siempre. Buenos días, señor Hernández. Muchas gracias por la invitación. Desde el Observatorio de Minería Ilegal, ustedes mantienen una posición firme, uno, contra la extensión del REINFO y además contra la pretendida reincorporación de 50.000 mineros excluidos por incumplir los plazos y los requisitos. ¿Qué riesgos aún persisten en el Congreso y en pleno proceso electoral si se insiste con ampliar el REINFO y reincorporar a mineros que fueron excluidos? Bueno, en principio la impunidad, ¿no? Porque simplemente ahora ya no solamente quieren más plazo, incluso el congresista Pasión Dávila casi pide hasta el 2030 y después de manera permanente que exista el REINFO, que es lo que han venido buscando en la práctica, ¿no? Han usado la excusa de contar con una nueva ley MAPE, pero que en la práctica lo único que buscan es seguir operando en la impunidad. Debemos recordar que un minero que está inscrito en el REINFO, ¿no? No es susceptible de sanción penal, es decir, pueden destruir bosques, contaminar aguas, afectar derechos fundamentales, pero los fiscales de medio ambiente no los pueden procesar por el delito de minería ilegal. Y ya no solamente quieren impunidad, sino además quieren que aquellos que no han cumplido con las condiciones mínimas y que ha dependido exclusivamente de ellos, regresen al proceso de formalización. Estamos hablando de cerca de 50.000 registros que quieren que vuelvan y esto llama la atención particularmente porque eran registros donde se veía que no había ningún compromiso de formalizarse, porque cuando hablamos de la vigencia del REINFO tenían que hacer tres cosas: sacar un RUC. No me dirán que sacar un RUC es complicado. Lo siguiente era que declaren su producción, es decir, si están trabajando, obviamente tienen que declarar anualmente en el sistema del Ministerio de Energía y Minas. Y lo tercero es presentar un instrumento de gestión ambiental, un IGAFON, ¿no? Ese tema era también presentarlo, ni siquiera aprobarlo. Es decir, requisitos totalmente cumplibles, pero que no había ningún compromiso de abordarlos, sino simplemente tener el REINFO para lavar oro de origen ilegal. Y ahora también la propuesta de la Comisión de Energía y Minas es que ningún minero sea suspendido, es decir, no va a haber ninguna fiscalización, pueden seguir afectando derechos fundamentales, contaminando los ríos, destruyendo los bosques y no les va a pasar absolutamente nada. Esa es la impunidad que quiere imponer la Comisión de Energía y Minas, y también respaldada por algunos congresistas que están buscando votos de la destrucción, ¿no? Y obviamente creo que gran parte de la ciudadanía tiene que ser consciente de lo que eso representa. Ahora, lo que usted nos está explicando se suma que al momento, doctor Ipenza, estamos ya a menos de 2 meses que cumple el plazo de vigencia del REINFO, pero tampoco tenemos una ley MAPE. Entonces, ¿qué salida se va a poder encontrar en esta situación? Y sobre todo en el panorama electoral, que tal como usted lo precisa, hay un conjunto de intereses de por medio. Mire, el proceso de formalización no empezó ayer, ¿no? Ya llevamos 23 años de existencia y los mineros tuvieron que haberlo cumplido hace 23 años. No el día de ayer, no necesariamente. Y recordemos que el compromiso del Ejecutivo y del Congreso, ¿no? Se fue que esta iba a ser la última vez, ¿no? Por tanto, si quisieran ampliar, creo que deberían considerar la eliminación de la exención de la responsabilidad penal. Es decir, que los mineros inscritos en el REINFO cumplan todas sus obligaciones. Que no haya reincorporación, reingreso de absolutamente nada, que el Ministerio avance en la implementación de ese sistema interconectado de la fiscalización y de todos los órganos del Estado que actualmente no existe, y que por ende se sincere el sistema de lo que se está declarando producido versus lo que se termina vendiendo, porque tenemos en el Perú más de cerca de 60 toneladas anuales que no se sabe de dónde salió el oro y termina saliendo de manera legal, es decir, oro que es lavado o blanqueado con papeles del REINFO. ¿Ello qué puede significar, doctor Ipenza? Ampliar el REINFO con condiciones y cumplimiento de normas legales. Totalmente, no se puede plantear una ampliación sin ninguna condición, más bien dándole facilidades para que operen en la ilegalidad y sigan destruyendo, ¿no? Y bueno, creo que ya en el tiempo hemos visto que esta es la constante, todo el tiempo simplemente es darle más facilidades y ya se ha flexibilizado a más no poder. Y lamentamos también, y justo el día de ayer hemos sacado un material de comunicación desde el Observatorio de Minería Ilegal, alertando que el Ministerio de Energía y Minas quiere aprobar un decreto
Supremo, que tendría visos de ilegalidad, pues pretende prescindir de las opiniones de la Autoridad Nacional del Agua, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, que son fundamentales para la aprobación de los instrumentos ambientales. Es decir, aquí la formalización no solamente es un acto de papel, sino un acto real que se cumpla en el territorio y se pueda controlar los impactos. Bajo esa propuesta del Ministerio de Energía y Minas, que quiere ser publicada próximamente, se evitaría controlar o tener herramientas para evitar el impacto sobre el ambiente. O sea, en efecto, hemos tenido oportunidad de ingresar a su portal, ustedes están alertando de esa posibilidad. Si se cumple o en la posibilidad que el Ministerio de Energía y Minas lo apruebe, ¿qué efectos tendría esto? Bueno, mire, para aprobar un estudio ambiental, en este caso un instrumento de gestión ambiental para la formalización, el IGAFON, no solamente es un papelito de decir cumpliste las reglas, sino que haya opinión vinculante, por ejemplo, de la Autoridad Nacional del Agua, porque muchas veces pueden estar dentro de un cuerpo de agua y que lo que está prohibido en el marco jurídico, ¿no? Y el no dar esa opinión por parte de, por ejemplo, la ANA, se estaría afectando un cuerpo de agua, o realizando descargas sobre un cuerpo de agua que va a afectar a la gente que toma o usa ese recurso para sus actividades domésticas, humanas o agrícolas, ¿no? En otros casos, por ejemplo, va a tener que desboscarse. Y sin ninguna autorización, sin ninguna opinión de la autoridad forestal, también se vulnera, debemos recordar que los bosques son patrimonio de la nación, de todos nosotros los peruanos, y por ende hay una autoridad que custodia y tutela estos espacios, y sin su opinión se podría estar afectando patrimonio de todos nosotros los peruanos en beneficio de un sector que viene incumpliendo sus obligaciones durante décadas, ¿no? Esto puede interpretarse como un viraje del Ministerio de Energía y Minas, considerando que tenían una posición firme hasta hace poco menos de un mes y medio, frente al tema de la minería ilegal. ¿Esto puede interpretarse como un viraje, doctor Ipenza? Sí, y lo vemos también desde el Ejecutivo, ¿no? No podemos dejar de olvidar que el mismo señor Premier señaló al inicio de su gestión que los mineros informales necesitan más tiempo, ¿no? Y esto obviamente se alinea y bueno, no podemos dejar de señalar que finalmente el gobierno que tenemos actualmente es del Congreso también, ¿no? Entonces, y a qué ha jugado el Congreso en el pasado no muy lejano. Entonces, nuevamente creo que toca estar atentos a esas posiciones y por ende también ver cómo actúan los funcionarios que acaban de volver y que han estado o salieron anteriormente del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, eso nos debe llevar la atención para ver qué posiciones va a tomar y si vamos a seguir viendo una posición complaciente y aliada del Ejecutivo con el Congreso de la República. Nuestro invitado es el doctor César Ipenza, que él es integrante del Observatorio de Minería Ilegal, es un experto en Derecho Medioambiental. Hay otro tema que sigue siendo una preocupación en todo el país, el avance de la minería ilegal. Cajamarca, Piura, Arequipa, Amazonas, Puerto Inca, en Huánuco, son reflejo que, a pesar que hay algún trabajo de interdicción, la minería ilegal sigue creciendo de una manera exponencial. ¿Qué tenemos que hacer o qué medidas podrían tomarse de inmediato si es que el gobierno está en la decisión de hacerlo? Bueno, en principio yo creo que tenemos que utilizar la inteligencia de las autoridades de investigación, pero también la inteligencia financiera, ¿no? Y además eso nos debe llevar a controlar el tráfico de insumos que está teniendo a todas las zonas de minería ilegal. Uno puede ver y dice, ¿de dónde sale el mercurio o el cianuro para esta actividad? ¿Quién la facilita? No es que llega de manera sencilla, ¿no? Entonces ahí los mecanismos, las instituciones que se vieran controlar estos insumos como también el combustible no está funcionando y esto se da en gran parte también por prácticas corruptas, ¿no? Toca en todo caso empezar a controlar estos insumos como una parte del abordaje. La otra es el tema de seguir en la lucha contra la actividad ilegal, que es la interdicción, pero también, bueno, nuevamente, a veces no funciona por la infidencia que hay dentro de los mismos operadores, lamentablemente, ¿no?
Y creo que el Estado tiene la posibilidad de controlar si quisiera. Y yo lamentablemente hasta el día de hoy no he visto ningún real compromiso de lucha contra la minería ilegal, todo lo contrario, ¿no? Y esta es una constante y conforme avancen los tiempos electorales va a ser peor, ¿no? Y vemos cómo los grupos criminales toman mayor presencia, afectan la soberanía de nuestro país porque las autoridades ni siquiera pueden ingresar a estas zonas, lamentablemente, ¿no? Y siguen tomando mayor poder. Y bueno, obviamente tienen recursos para financiar campañas, a financiar políticos y obviamente también piensan los políticos que son un grueso grupo de votantes que van a tener votos para poder seguir manteniéndose en el poder. A propósito de este último tema que usted enfoca, doctor César Ipenza, el caso de Cajamarca, y se lo coloco sobre la mesa porque usted viaja bastante en distintos puntos del territorio nacional y desde el observatorio hacen un estudio bastante minucioso de lo que ocurre en muchos lugares del territorio nacional. En Cajamarca, la información que hemos recibido, y seguramente usted, que es una persona bien informada, nos puede corroborar, en todo caso puede dar algunos alcances, existe de manera ya sistemática un desplazamiento de lo que se conoce como empresarios mineros ilegales, se presentan como empresarios, ¿no? A zonas como Chubut, a zonas como Bambamarca, a zonas como El Tingo, como Sinchao, ¿no? Pero también a Cajamarca está ingresando gente por zona de frontera, por otros puntos, por la zona de Jaén, San Ignacio. ¿Tiene usted alguna información sobre el particular este desplazamiento de mineros ilegales? Así es exacto, sobre todo hay alianzas lamentablemente entre malos ciudadanos peruanos, y debo precisarlo esto, porque alquilan, entre comillas, sus tierras para operadores extranjeros, concretamente ecuatorianos, que están ingresando al territorio, que están destruyendo el patrimonio de todos nosotros. El medio Ojo Público hace unos días ha publicado incluso a una organización familiar vinculada a la actividad ilegal de Cajamarca, ¿no? Que viene operando durante años y que obviamente, digo, aquí sí no funciona el tema de lavado de activos, la investigación financiera. ¿Dónde están estas herramientas para poder investigarlos? Porque obviamente no va a haber forma de demostrar el origen legal de todos los recursos que se tienen allí. Esto nos demuestra nuevamente que la prensa juega un rol importante para mostrar lo que sucede y que las autoridades tomen el asunto, obviamente, para desarticular estas organizaciones. Que una vez asentado es cada vez más difícil poder sacarlos, ¿no? Porque compran ya no solamente a titulares de tierras o a comunidades, sino luego también a las autoridades, y esto empieza un proceso de degradación y de destrucción de toda la sociedad. Y esto sobre lo que viene ocurriendo en Cajamarca, y entiendo que ocurre en otros puntos del territorio nacional, doctor Ipenza, ¿pone en riesgo las inversiones formales de minería sostenible? Claro que sí, ¿no? Y luego, por eso mismo, en los predictámenes, en los intentos de esta nueva ley MAPE han pretendido ingresar categorías que no existen en el Perú, como minero ancestral, que casi estaban antes de cualquier actividad formal o económica, y pretendan de alguna manera facilitar el acceso, y luego obviamente quien es el beneficiario directo o final no es propiamente las comunidades o los titulares o los que realizan la actividad, sino son personas que operan al más alto nivel para tener todas las facilidades y también la impunidad, ¿no? Entonces este mecanismo se ha vuelto una constante y luego se convierte también en un discurso político, ¿no? Porque dicen, ¿por qué tenemos que dejar que extranjeros operen en nuestro territorio cuando los peruanos podemos hacer la actividad minera? Ese discurso que obviamente demuestra un componente político es para obviamente desplazar cualquier actividad formal, ¿no? Y promover la actividad acorde a sus intereses. Ese tema también se ha pretendido llevar a una discusión entre grandes mineros y ricos versus pobres pequeños mineros, ¿no? Lo que es inexacto, porque de acuerdo incluso al mismo dictamen de la ampliación del Reinfo de la semana anterior, la misma Comisión de Energía y Minas señala que el 70% de las concesiones invadidas por mineros informales no es de la gran minería, sino es a concesiones de otros pequeños mineros. Entonces esto nos demuestra que no necesariamente aquí es una lucha entre grandes y pequeños como se pretende llevar, sino que más bien son mineros ilegales que están invadiendo 70% de concesiones de otros pequeños mineros. Ahora, finalmente, doctor Ipenza, le agradezco la amabilidad y el tiempo que nos está brindando. Usted también ha puesto sobre la mesa el poder que
existe detrás de la minería ilegal. Ya no solamente es control territorial, y ahora estamos hablando de control económico y de control político. ¿Esto se está dando? Totalmente, ¿no? No podemos dejar de mencionar y podemos verlo, obviamente uno puede ver en las discusiones de la Comisión de Energía y Minas cómo se utiliza el discurso del derecho al trabajo por unos señores y señoras congresistas para beneficiar a los informales, ¿no? Esto no es gratuito, esto no es necesariamente una posición a favor de la sociedad, sino simplemente porque hay distintos intereses. No podemos dejar de ver que en algunas entidades del Estado, ¿no?, están tomadas por la minería informal e ilegal para, por ejemplo, hacerse de concesiones, de otorgarse derechos y de posicionarse también en el territorio. Y esto no es casual, ¿no? Todo es un proceso sistemático de distintas autoridades que trabajan a favor de los intereses de la minería informal e ilegal. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, y con las estaciones de radio que a esta hora se suman en vivo, en directo, en simultáneo en diversos puntos del país, doctor César Ipenza. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Igualmente, hasta luego, buenos días. Hasta luego, buen día. Conversamos con el doctor César Ipenza, integrante del Observatorio de Minería Ilegal, experto en temas de derecho medioambiental.